alabamos y bendecimos y le damos toda gloria a nuestro Dios. Sí, Señor. Él es soberano. Él es el que reina. Él es el que tiene gobierno. Él no ha delegado su gobierno a nadie. Él sigue en soberanía. Él sigue en gobierno. Amén. Saludamos a Cuba, a Dunia, a toda su familia, a los pastores de ese lugar. Mi alma alaba al Cordero. Bendecimos a toda la Argentina, que es el país del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor. Es donde realmente el fluir y el mover del Espíritu verdadero va a salir de este lugar de Argentina. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que nosotros tenemos que producir. Amén. Pero tenemos que vencer. En Cristo tenemos que vencer. Hace como 15 días Dios me entregaba una palabra y es romperte la cabeza. Decir, wow, Señor, qué poderoso que eres. Qué terrible que eres. Porque Dios trabaja de maneras inesperadas. Y Dios trabaja de formas que nosotros muchas veces no podemos entender, como por ejemplo la despedida de este lugar del hermano Carlos. Amén. No lo podemos entender, pero si es Dios, es sí y amén. Amén. Y yo cuando sé que es Dios, yo me conmuevo en el espíritu. Si no, le hago guerra y batalla a lo que tiene el hermano. Pero Dios me dijo que sí, que Él puede volver cuando Él quiera a este lugar, porque es casa de paz, Amén. es puerta abierta para el Rey de Gloria, pero que Él, no sé qué es lo que Dios le mandó a hacer, pero su salida es de parte de Dios. Amén. Amén. Y yo me conmuevo cuando el Espíritu Santo a mí me habla. Si no, le combato el espíritu que tiene usted, hermano, en el nombre de Jesús. Pero no, esta vez sí fue de Dios, así que le damos las más ricas bendiciones. Profeta Carlos, Dios lo bendiga. Amén. Sabemos lo que usted dijo en un momento, sabemos que hay algo que se manifestó en su corazón a través del tiempo que estuvo aquí con nosotros, Señor. que hizo una ley de rompimiento. Amén. Y que su trabajo ahora en el Señor va a ser más fuerte y poderoso que antes. Gloria. Porque Amén. había algo que se tenía que alinear y se alineó. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 24. Las Escrituras dicen lo siguiente. Vamos a hablar, hermanos, de una palabra muy predicada y que en un tiempo atrás yo la prediqué. Pero habían unos detallitos que se me habían escapado. Gloria. Porque Dios revela la palabra de Dios a su tiempo a sus hijos. Amén. Hay cosas que nosotros no podemos recibir antes porque no tenemos la mente preparada para recibir esa iluminación de la revelación. Entonces dice que Dios se revela a los profetas. Déjeme decirle una cosa, hermano. Por favor, se lo suplico, crea a los profetas y será prosperado. Amén. Si usted no cree a los profetas, su ruina es repentina y es certera. Crea a los profetas y será prosperado. Amén. Amén. Hay una profecía que es suprema, que es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios se expone, es la voluntad del Padre exponiéndose en el lugar. Si usted la cree, usted será bendecido por la palabra. Amén. Entonces dice, capítulo 24, dice, y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel. El Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel. Mire que me estoy yendo contra Google. Mire que me estoy yendo en contra de ciertos teólogos. Mire que me estoy yendo en contra de ciertos maestros de la palabra. Mi alma alaba al Cordero, porque el teólogo puede tener mucha letra, pero si el Espíritu Santo no está en el teólogo, es una letra totalmente literal, pero no es inspirada por el Espíritu. Amén. Está hablando lo que él piensa y considera y razona, pero no está hablando por revelación del Espíritu Santo. Señor. Me estoy yendo en contra de muchos pensamientos y de tremendos maestros y teólogos de la palabra que me han expresado esta palabra de una manera
Santo me dice, no profeta, no sierva, no hija, yo no escribí eso en la palabra. Ahora escucha, presta atención, que fue lo que yo hablé en la eternidad con respecto a esta palabra. Entonces dice, escuche bien, y el Señor volvió, y me encantaba lo que el pastor hizo, pidiendo perdón a la congregación, porque aquí hay una palabra rema que va a dar interpretación a lo que aconteció en este lugar durante todo el culto, durante toda la manifestación del Espíritu Santo. ¿Entiende? Viene una palabra rema que nos va a hacer entender por qué pasan las cosas y para qué pasan las cosas y de quién provienen las cosas. Amén. La iglesia de Jesucristo, usted y yo, fuimos comprados precio de sangre. Señor. Usted y yo, en el Señor, somos propiedad privada de Cristo. Amén. Nosotros cambiamos de jefe. Nosotros cambiamos de Señor. Y ahora quien nos ciñe es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor. Yo estoy predicando en este lugar bajo diagnóstico médico de que debo estar fondeada en mi casa. Yo estoy predicando lanzándole al Rey de Gloria, que fue Él el que me ha dado la vida y Él va a determinar el día de mi muerte. Maravilloso. Yo estoy predicando bajo un diagnóstico médico contrario a lo que yo estoy haciendo hoy, porque sabe que la iglesia de Jesucristo se olvidó de vivir por la fe. Amén. Gloria a Dios. Y a su nombre. Mientras viva te alabaré. ¿Sí o no? Mientras viva te alabaré. ¿Sí o no? Esto es por fe, hermano. Esto es por fe. Por gracia y misericordia del Altísimo. Para colmo, cuanto más nos va el enemigo, más nos levanta Dios. En su nombre. Dice, y el Señor volvió a enojarse con el pueblo de Israel. El Espíritu Santo es perfecto. El Espíritu Santo, cuando Él inspiró las Escrituras, Él habló algo que no tenía opción al error. Cuando el Espíritu Santo escribe en este lugar, dice que Jehová se enojó contra Israel. Yo estoy acentuando ciertas palabras para que usted entienda cuál es el Dios que opera en nuestra vida. ¿Cómo es el Dios que opera en nuestra vida? Amén. Porque lo tenemos encapsulado. Porque el religioso dice, así trabaja Dios. Y Dios tiene formas misteriosas de trabajar. Gloria. Mira lo que hizo. E indujo a David a levantar, un censo contra Israel y Judá. ¿Qué me dice el Señor? Si nosotros nos vamos a Crónicas, Primera de Crónicas 21, 1:27, que tiene este mismo relato, habla de que Satanás indujo a David. En 2 de Samuel 24 me dice que Dios indujo a David. Entonces, ¿la Biblia tiene contradicciones? No. Porque Dios jamás perdió gobierno. Amén. Dios es soberano. Aleluya. Y uno es tocado por el enemigo si Dios lo permite. Señor. ¿Qué quiero decirte en esta noche? Que Dios estaba enojado con el pueblo. E indujo e incitó, dándole permiso a Satanás, a David
Pero tenemos que aprender a entender a Dios. Esto es loco. Pero debemos saber como iglesia de Jesucristo que a nosotros quien nos ciñe es Dios, es Jehová de los ejércitos. Y todo lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite. El enemigo no tiene oportunidad con la iglesia de Jesucristo cuando Dios gobierna. No es Satanás el que te tiene así, es Dios el que te tiene así. Y no me quiero adelantar. Paz. Entonces dice, llamó el versículo 2 de segunda de Samuel. Dice, llamó a Joab, que era el general de su ejército, y le dijo: ve y recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo. Quiero saber cuántos son. Entonces, ¿qué pasó con Joab? Joab le dijo a David: ¿quién te dijo que hiciera esto? David le dijo: yo quiero saber cuántos son. David no dijo que Dios lo había mandado. David le dijo a Joab: yo quiero saber cuántos son los que están en Israel y en Judá. ¿Cuántos son aquellos mayores de 20 años que están dispuestos a luchar, a tener un ejército militar donde puedan guerrear contra las huestes de maldad? En este tiempo son espirituales, pero en aquel tiempo eran literales. Entonces, ¿qué le dijo a Joab David? Yo quiero saber. David no le dijo: me mandó papá. Dice: yo quiero saber. Y el censo no es pecado. El problema del censo que David mandó hacer es, primero, que no fue orden de Dios. Segundo, que desvió el propósito. Pero las escrituras a mí me dicen, hermano, que Dios nuevamente se había enojado con el pueblo. Y las escrituras me dicen que a través de Satanás, Dios incitó a que David ¿no entendés lo que está hablando el Señor? ¿Podés entender lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia? ¿Podés entender que Dios a través de Satanás le dijo a David: peca contra mí? Esto dice las escrituras. Espera un poquito. A lo que queremos llegar en el nombre de Jesús de parte del Espíritu Santo. Este es el Dios que gobierna. Este es el Dios que habita en nuestros corazones. Hermano, Satanás, es la primera vez que se menciona a Satanás en el Antiguo Testamento. Dice que Satanás incitó a David a censar el pueblo. Yo te quiero decir algo. Que Dios no envió un espíritu a tentar a David. Dios mandó a Satanás. Porque cuando somos gente escogida y de rango, no es cualquier espíritu que nos va a mandar a hacer lo que no es conveniente a Dios. Satanás tenía que intervenir en David, porque David era un escogido, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David era el que iba a dirigir ese pueblo y el que había sido escogido y el que portaba una palabra para ese pueblo. Dios no le dijo: anda espíritu de lascivia y tomás a David. Dice que Dios envió a Satanás. Por eso es que según el rango espiritual que tenga, es el rango que te va a enviar Dios para probar tu corazón. No había otro motivo de parte de Dios que el pueblo cayera en pecado para manifestar su corazón. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está hilando la predicación? Que cada circunstancia que nosotros tenemos que enfrentar es solamente porque papá te quiere decir: eso que estás pasando es porque ese pecado opera en tu corazón. ¿Por qué
somos tan ignorados? Porque Dios quiere aplacar tu orgullo. ¿Por qué somos tan maltratados? Porque Dios quiere destruir tu violencia. Porque Dios soberano hace que las cosas acontezcan para manifestar el pecado que hay en tu corazón. Dios estaba enojado contra Israel, no con David. No estaba enojado, dicen las Escrituras, y el Espíritu Santo no miente, que Dios estaba enojado con el pueblo. Sí, Señor. Pero ¿qué pasa? Dios no podía decir arrepiéntete de lo que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo dice no, eso no hay. ¿Cómo va a batallar el Señor cuando nosotros negamos lo que hay en nuestro corazón, lo que se levanta en nuestro pensamiento? Nosotros decimos, y Dios no puede contra eso. Dios lo que va a hacer es manifestar el pecado del pueblo. Amén. Señor. David, hermano, hijos, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Eso me dice el Espíritu Santo. David pecó, sí, David pecó. Pero él tenía la sensibilidad espiritual para arrepentirse de sus pecados. Para que David reconociera su pecado y se humillara ante la presencia de Dios. ¿Sabe cuál es el corazón que no es conforme al corazón de Dios? El corazón altivo, el corazón orgulloso. Ese corazón no es conforme al corazón de Dios. Y muchos quieren, ¿saben qué? Hay muchos predicadores que quieren mancillar la vida del escogido de Dios. Lo que yo no puedo hacer es ignorar lo que el Espíritu Santo escribió en el libro de la vida, en la Biblia. Porque si yo contradigo esto, entonces yo hago mentiroso a Dios. Toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo, hermano. Amén. Y si el Espíritu Santo en las escrituras me dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es sí y amén. Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la falta de la revelación de la palabra y la dirección del Espíritu Santo cuando nosotros leemos la palabra hace que todas estas huestes demoníacas nos hagan pensar lo contrario de lo que el Espíritu ha hablado en su palabra. Fíjese, dice que cuando pide David que el pueblo sea censado, dice que salieron por todo Israel y Judá aproximadamente entre 1.300.000 soldados a 1.570.000 soldados. Eran jóvenes que estaban preparados para entrar al ejército militar. Ellos eran hombres de guerra. Si nosotros vamos a los números, porque aquí David quería números, desde el tiempo de José, ¿se ubica la palabra? Amén. Había 70 seguidores de Cristo, de Dios, de Jehová en ese momento. A esta altura ya había cerca de 5 millones que servían a Jehová de los ejércitos. Señor. El número en cantidad es bueno, pero no puede haber cantidad cuando no hay calidad. Señor. Para que haya cantidad, tiene que haber calidad. Y la calidad se demuestra en un pequeño remanente Amén. que puede atrapar multitudes. Señor. Las escrituras a mí me dicen que no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, ¿sí o no? Amén. Amén. Entonces cuando
espiritual, Dios lo manifiesta. Señor. Dios lo manifiesta a través de circunstancias y de vivencias que tengas que pasar en el Señor. No hay ninguna manera de que Dios ponga debajo de una alfombra tu pecado. Sí, Señor. El censo que hizo David fue algo que Dios permitió para mostrar y para castigar el pecado del pueblo. Las escrituras no me dicen que Dios estaba enojado con David. Las escrituras me dicen que Dios estaba enojado con el pueblo. Amén. Y el Señor sabía que si David como rey hablaba y ejecutaba una orden, el pueblo tenía que obedecer. Cuando el pueblo obedeció, cuando los jefes del ejército obedecieron y salieron a censar y le trajeron el número de la gente que había a David, dice que recién ahí David se conmovió en el espíritu y se dio cuenta que había pecado contra Dios. Escuchame lo que yo te voy a decir. David murió sin conocer esto. David murió creyendo que él había pecado contra el pueblo. Amén. Dice que David se arrepintió por haber mandado a censar, porque Dios no se lo había ordenado y el propósito por lo cual habían ejercido el censo era para manifestar la jactancia y el orgullo del pueblo de Dios. A través de todas las historias y de todas las guerras que el ejército y que el pueblo hicieron con David, el corazón del pueblo se llenó de orgullo. El corazón del pueblo se llenó de arrogancia. El corazón del pueblo ya no necesitaba de Dios, porque Dios le había bendecido de tal manera, que ya no necesitaban arrodillarse para pedir la dirección del Altísimo. El pueblo de David, el pueblo de Israel y de Judá, se había llenado de soberbia y se jactaba de todo lo que Dios le había hecho y autosuficiencia, como decir, lo que he conquistado, lo que he logrado y los bienes que tengo es por mi fuerza, es por mi trabajo, es por mi capacidad. En ese momento Dios se enojó con el pueblo de Israel y de Judá, porque dice, nada de lo que tú tienes proviene de ti, sino que proviene de mí. Amén. Amén. Señor. Gloria. Porque yo aplaudiría. Aplaudiría si fuera a Dios. Allá arriba. Allá arriba. Santo. Entonces, ¿cómo sé yo por las escrituras, como dicen otros teólogos, que Dios se había enojado con David y su pueblo? ¿Cómo lo sé yo? Porque el que come Biblia, empiece a comer Biblia para que Dios hable. El que come Biblia sabe que las escrituras dicen en Samuel, 2 de Samuel 24, que Satanás incitó a David. Si incitó a David, es porque ese pecado no estaba en el corazón de David, estaba en el pueblo. ¿Y cómo lo sé? Porque cuando Judas traicionó a Jesús, dice que Satanás entró en Judas. Amén. Sí, Señor. Y Satanás en Judas entró porque el corazón de Judas era incorrecto. Pero el corazón de David no era incorrecto ante Dios. Él no se jactaba de todas las conquistas y las batallas ganadas. Él sabía que tenía que tener dependencia de Dios para poder llevar al pueblo al propósito de Dios. Sí, Señor. Entonces dice que Satanás lo indujo, o sea, que Satanás lo influenció. Él estaba fuera
tomando la mente, pero nunca tomó el corazón de David. Amén. Porque que David pecara contra Israel, mandando a hacer un censo, era propósito de Dios. Mira qué loco. Mira cómo es Dios. ¿Por qué usó a David? Porque el Señor sabía que él no podía hablarle al pueblo, porque dice el Señor que él no puede hablarlos a los altivos y a los soberbios. Solamente podía hablar a través de David, que todavía su corazón estaba en relación con el Padre. A Judas, dice, entró Satanás en Judas. Porque Judas le gustaba tener ganancias deshonestas. Judas era un ladrón. Y entró con legalidad el corazón. A David no. Y esto es para que escuchen aquellos que hasta el día de hoy están maldiciendo a David. Y están diciendo que David era un perro. Que David era una persona que era un inmoral. Hermano, David fue un escogido, un ungido del Rey de Gloria. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Cómo yo me voy a mover en contra de lo que el Espíritu Santo inspiró en las Escrituras? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que fue inducido por Satanás para que Dios ejecutara su castigo al pueblo rebelde, al pueblo contumaz, al pueblo que se había ensoberbecido. Porque el Señor dice: yo al humilde le doy gracia, pero al soberbio y al altivo yo ni siquiera lo registro. Dios no le habla al soberbio, al altivo. Dios le habla al que es humilde de corazón. Y cuando hay uno que es humilde de corazón para manifestar la palabra de Dios a su pueblo, es ahí cuando el pueblo, si no se arrepiente, viene la reprensión del Altísimo sobre el pueblo. Santo. Y a su nombre. Fíjese, hermano, ¿le gusta la palabra? Amén. Entendamos al Dios. El día que tú entraste al redil, el día que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tú cambiaste de dueño. Amén. Ahora tu dueño es Jesucristo de Nazaret. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos, Santo, al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos consuela. Amén. Señor. ¿Viste? Cuando todo te va mal, cuando viene la enfermedad, cuando viene la peste, cuando viene la humillación, cuando viene el maltrato, tenés uno adentro que te está consolando. Tenés uno adentro que no deja ser vencido por el mal, sino que vence el bien contra el mal. Amén. Ese Espíritu Santo es el que la iglesia debe anhelar. En el Antiguo Testamento, los profetas eran visitados por el Espíritu de Dios para llevar revelación a las autoridades de los países. Hoy el Señor se le ha placido morar un poquito de Dios, está morando en tu corazón, y así todo lo entendemos a quien nos creó. Y la gracia aumentó para con nosotros. Y un cachito de Dios está morando en tu vida. Entonces nos pasan cosas. El diablo nos pasan cosas. No. Dios puede usar el diablo, pero siempre es Dios. ¿Sabe lo que está haciendo Dios con tus imposibles? Te está moldeando el carácter. ¿Sabe lo que está haciendo Dios con aquellas cosas que no puedes vencer? Está tratando de manifestar tu pecado para que te arrepientas y no seas castigado por él. Santo, alabanza. Si te gusta, ponete fuerte. Porque nos han contado de un Dios que no es real. Cuando nosotros decimos: ¿y por qué siempre abusan de mí? Porque hay un
quiere sacarlo. El día que ese pecado salga de tu corazón, no van a abusar más de ti. Porque Dios va a aplastar la arrogancia y la altivez de tu corazón a través de todas las circunstancias que estés viviendo. ¿Sabe qué? A la gente le gusta vivir mucho en proceso. Yo le puedo decir, hermanos, que yo ya fui procesada. Yo no quiero más proceso de Dios. Yo no quiero volver al principio para seguir procesada, porque bastante sufrí en el proceso. Yo ahora voy de poder, poder y de victoria, victoria. Y al sea la gloria. ¡Santo! Es un proceso, para mí es una enseñanza. Amén. Todo es un proceso y tiene que pasar el proceso de la enfermedad. No, tiene que pasar la enfermedad para escuchar la voz de Dios, para que sea eliminado el pecado que hay en él. Y mi marido no cambia, porque tienes que cambiar tú. Y que ese pecado salga. Y Dios va a manifestar lo que está oculto con las vivencias que pasen y las circunstancias que estén pasando a diario. Dios va a manifestar en lo que está oculto. Así lo dice la palabra. Amén. Pero nosotros estamos en la iglesia y le estamos creyendo más a Satanás y a los procesos. Hermana, si ya viviste un proceso y saliste de casualidad y estás en pie, ¿por qué querés volver al mismo proceso? Ya fuiste procesada, ya fuiste capacitada, ya fuiste enseñada para vivir de poder en poder y de victoria en victoria. Amén. Para que sepas en el nombre de Jesús que ese cachito de Dios que mora en ti tiene el poder para restaurar, tiene el poder para sanar, tiene el poder para libertar. ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria, gloria! Porque somos débiles en el espíritu. Somos más almáticos y carnales que fuertes en el espíritu. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué establece tanto la verdad? Porque los que mienten son hijos del diablo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Santo. Dice, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo va a llegar solo a tu vida cuando seas purificada. Dios no mora con el adulterio, la avaricia, la codicia, la inmundicia, la impiedad, la falta de misericordia. Dios no habita ahí. Entonces, ¿quieres bautismo del Espíritu Santo? Purifícate en el Señor. ¿Te gustó? Y recién empieza. Cuando David, mire hermano, David murió y nunca se enteró de esto, de cómo había sido usado por Dios para castigar. Nunca se enteró David que había sido un instrumento de justicia en las manos de Dios. Amén. ¿Por qué yo ahora se lo predico? Porque el libro ya está escrito. Pero en ese momento dice que cuando le llevan el censo y haya más de 5 millones de personas entre Israel y Judá, y 1.600.000 son 570.000 aproximadamente de hombres después de 20 años, ¿entienden? Capacitados para ir a la guerra. ¿Por qué querían? Lo que se manifestó en ese censo era soberbia y autosuficiencia. Que las cosas logradas las lograban por ellos. Mira, podés ser una persona muy inteligente, podés ser una persona muy estudiada, podés ser una persona joven, pero si Dios no te da salud no puedes hacer nada. Amén. Entonces, si tiene 2 brazos, 2 piernas, tiene salud,
Alaba al que vive. Alaba al que reina. Aleluya. Santo. Oh, usted sabe que cuando David le traen el censo a David los números, porque David dice, yo quiero saber. ¿Qué problema hay cuando empezamos a contar? Estamos basados en los números y en las cuentas en lugar del poder de Dios. ¿Qué problema cuando empezamos a contar el dinero y vemos que no nos llega a fin de mes? Entonces, ¿qué hace la fe? Cuando usted contando menos, usted llega a fin de mes por la fe. Amén, Señor. Pero la iglesia de Jesucristo ha perdido la fe. Por eso el Señor dice, cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Yo tengo que saber que mi Dios de milagro hace que mis 1,000 pesos se conviertan en 1,000,000. Amén. No, empezamos a contar. Y cada vez está más empobrecido. Cada vez tienes menos y cada vez aumenta más horas de trabajo. Y tu Dios es el trabajo. Y Jesús de Nazaret pasó a segundo plano. Porque él dice, trabajar, que me falta esto, que me falta lo otro. Lo único que está llevando a su marido es a la carnalidad. Yo no bendigo a los perezosos, pero sí digo que el hombre de Dios tiene que saber lo que hizo David. Tiene que hacerse cargo de su pueblo y adorar y alabar al Cordero, porque es la mejor solución y la salida para que su familia y su pueblo viva en paz. Santo, la iglesia tiene que volver a las rodillas, tiene que volver a la oración, tiene que volver a la palabra, tiene que volver al ayuno, porque en todo eso tenemos el poder de la fe, una fe que mueve montaña, una fe que mueve finanzas, una fe que transforma los corazones. Cuando decimos que el paganismo entró a la iglesia, no es una danza y una bachata, son tus hábitos y tus costumbres paganas y tus pensamientos carnales dentro de la iglesia. Gloria. ¡Santo! Porque creo que aquí no hay ningún legalista y religioso en el nombre de Jesús, porque si lo hay, hoy deja de serlo en el nombre de Jesús. Porque ¿en qué cabeza cabe que un religioso o un legalista venga a leer esta palabra diciendo que Dios a través de Satanás incitó a David al pecado? Solamente si tienes una mente abierta a la gracia podrás encontrar estos misterios escondidos en la palabra. O sea que no todo entra por la cabeza. Y a su nombre, y a su gloria, santo. Arcángeles tenemos que ser para que la iglesia se convenza de que hay pastor y profeta en esta ciudad. Ahora le voy a decir al Señor, si tiene el poder del milagro, hazme unas alas atrás, a ver si así cree el pueblo de Dios. Mi alma alaba al Cordero. Esto está en la palabra, después búsquelo en YouTube, revise la palabra. Si yo le estoy mintiendo en el nombre de Jesús. Dice que le trajeron. Esta es la cantidad que hay, le dijeron a David. David en ese momento dice que él entró y dice, uy, he pecado contra Dios. Cuando David dijo eso, he pecado contra Dios, dice que él se hizo cargo de su pueblo. Por eso en estos tiempos necesitamos hombres que se hagan cargo de lo que hicieron y que se hagan cargo de su familia. Necesitamos hombres como David que tomen la manancera del arado y no miren hacia atrás, porque el que mira hacia atrás no es digno del reino. Pero como le hemos quitado la reputación a David, como le hemos quitado el privilegio de tener un corazón conforme al de Dios, a David, ¿sabe qué? No tenemos modelos y ejemplos a seguir. Pero David es un hombre que se hizo cargo de su pueblo.
David se hizo cargo de su familia. David, no se olviden, dice sí, pero la familia de David estaba muchas veces en tremendos caos. ¿Saben por qué? Porque David se casaba con cualquiera. David se casaba en yugos desiguales y estas mujeres paganas hacían líos en la casa de David. Santo, necesitamos hombres que guíen a su esposa y a sus hijos a la fe cristiana. Amén. Que no sean unos mañosos, que si la mujer no va al templo, él no va. Necesitamos hombres como David que él lleve a su familia a la iglesia. Amén. Amén. Él sea ribosumi indicama y sharabatui. Undanama y sharabasoa. No te unas en yugo desigual. Si no quieres tener dolor de cabeza, hijo inconverso. Amén. ¿Quién alaba al Cordero? Amén. Gloria. Necesitamos hombres que realmente den ejemplos a sus hijos de cómo se vive en la fe cristiana. Hombres que tomen ejemplo de todos esos héroes de la fe que estuvieron plasmados. El Espíritu Santo no se equivoca, hermano. El Espíritu Santo habla la verdad. Necesitamos hombres que enseñen a sus hijos la palabra de Dios y que no enseñen a ver películas que no convienen a la familia. Necesitamos hombres que se le dediquen para enseñar a sus hijos de la fe cristiana. Necesitamos hombres que realmente se pongan al frente del pueblo que Dios les ha entregado. Amén. Señor. Santo, santo, poderoso. Necesitamos hombres que no enseñen mal a sus hijos con la forma de ser, con la forma de hablar, con la forma de conducirse. ¿Por qué? Porque su hijo está aprendiendo de usted, papá. Está aprendiendo de usted, papá. Su hijo ve que usted está blasfemando contra un hermano. Su hijo va a ser un blasfemo como usted. Y Robro Shabbatim indicaisa. Si su hijo escucha y ve lo que usted hace, no se queje de su hijita, mamá, si usted no está haciendo lo correcto. Santo, ¿sí o no? Amén. Alabanza a su nombre. Gloria. Santo, santo. Usted sabe que Dios te va a dar, a ver si podemos hablar un poquito. Dios te va a dar un changüí para que se manifieste en ti el pecado que hay en tu corazón. Eso es una jerga argentina. Dios te va a permitir que te metas en trabajos, en otras atmósferas, para manifestar el pecado que hay en tu corazón. Porque uno tiene que ser cristiano en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la tienda, donde camina, tiene que ser cristiano y seguir siendo un adorador del Señor. Y Dios te va a dar un trabajo para realmente manifestar lo que hay en tu corazón. Porque nos salimos de la sombra del Altísimo y ya empezamos a seifiarnos. Sí, Señor. Nos salimos de la sombra del Altísimo y ya caemos inmediatamente. Y sabes que se manifiesta lo que hay en tu corazón. Porque a Judas se le manifestó lo que había en su corazón. Satanás entró ahí porque tenía legalidad de parte de Judas. ¿Sabe lo que se está manifestando con todo lo que está pasando? El pecado que hay en tu corazón. Porque los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, Riva Soma Manda, ¿sabe que David era un hijo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando él vio que había pecado, él sintió en su corazón que había pecado. Él pidió perdón, le pidió perdón a Dios para que no cayera maldición y castigo a su pueblo. Porque el Hijo de Dios se compadece de su prójimo. El Hijo de Dios Yo no entiendo, hermano, como le decía la otra vez a las mujeres. No entiendo, hermano, estas cosas. Qué criaturas raras que somos los seres humanos. Qué criaturas raras que somos. ¿Sabe qué? Llegamos a la casa del Señor y perdonamos al que nos mancilló nuestro cuerpo. Perdonamos al violador. Perdonamos a la madre que nunca nos amó. Perdonamos al que nos castigó, al que nos selló la vida con amargura y tristeza. Y llegamos a la casa de Dios y miramos mal. No perdonamos al hermano que no te miró bien. Y nos vamos de la iglesia por una palabra maldicha.
señor. Entonces, qué bicho raro que somos profetas, ¿ves? Qué bicho raro que somos. Tuviste el Espíritu de Dios y el coraje para perdonar a aquel que hasta mató a tu madre, que mató a tu hijo, que mató a tu esposo. Y llegas a la casa de Dios y te querés ir ofendido por la brilla, mamando calma, mancha. Se van ofendidos por una mala mirada, una mala palabra. Se van ofendidos porque alguien le dijo algo de más. Santo, bendito sea el nombre de Dios. Entonces dice, ¿sabe qué? Para que tengamos el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que purificarnos. Tenemos que purificarnos de pecado. Y saber que cada situación que yo estoy viviendo es porque Dios así me quiere. Y así quiere manifestarse a mi vida. Y así me va a enseñar provechosamente por los caminos que he de andar. Así me quiere el Espíritu Santo. Así me quiere el Espíritu Santo, con diagnósticos contrarios y enfermedades, para que las enfermedades no me echen para atrás, sino que el Espíritu de Dios me lleve hacia adelante. ¿Quién soy yo para señalar a quien Santo. ha caído y beber Sí, Señor. la copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a Y quien viene se lo ha mejor. perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para ser reina de ese árbol caído. Sí, Señor. Entonces cuando David le pide perdón, dice, pequé. Por favor, Señor, perdóname. Dios mandó a quién? A un profeta. ¿Qué estará pasando en esta noche? Dios envió un profeta Amén. y le dijo a David, pecaste, te perdono el pecado, pero vas a tener que sufrir las consecuencias. Así que voy a elegir, le dijo el profeta a David. Y la lección que le dio, yo la escribí aquí como para no olvidármela. Dice, tú eliges 7 años de hambre, 3 meses de huir de tus enemigos o 3 días de peste. Te perdono el pecado, pero vas a tener que sufrir las consecuencias. Mira, hermano, esas consecuencias que estamos viviendo permanentemente es consecuencia de nuestro pecado, no del pastor. Amén. Es consecuencia de lo que hay en nuestro corazón, no del manto. Sí, Señor. Es la consecuencia de lo que está acá adentro. Lo que tú estás viviendo es consecuencia de tu corazón. Así que dejar pedir que te lo cambie y cambia vos. Que él no es ningún santo de la espada, pero para él es lo mismo. Las consecuencias, lo que tú estás viviendo, yo quiero que tú eleves ese problema al Espíritu de Dios. Eso que no te deja en paz, que te está atormentando, eso que no te permite libertad, que no te permite gozar, que no tienes la paz necesaria en tu diario vivir, es consecuencia de tu pecado. Entonces Dios le dijo, elegí entre estos 3. 7 años de hambre, o qué más dije, por si me olvido, Peste. no, el segundo, 7 años, o huir 3 de tus meses. enemigos, 3 meses de tus enemigos. o 3 días de O peste. 3 días de peste. Mire lo que hizo David. Dice, dame 3 días de peste, Señor. ¿Sabe por qué eligió 3 días de peste? No era porque era malo. Eligió 3 días de peste. Porque ahí él podía apelar a la misericordia de Dios. Porque si él elegía los 2 primeros, él quedaba en manos del hombre. Hermanos, el hombre es más malo que Satanás. Porque Satanás no actúa si no tiene su permiso, su legalidad, su corazón. Pero el hombre es más malo que Satanás. David dice, no quiero caer en manos del hombre. Prefiero 3 días de peste y apelar a la misericordia de Dios que caer en manos del hombre. Amén. Santo. Hermano, mi alma alaba al Cordero. ¿Sabe qué? Para hacer un
ejército conquistador, para tener un liderazgo según Dios, para conquistar almas, para conquistar territorios, para conquistar finanzas. Necesitamos lealtad al Dios que vive. Amén. Necesitamos fidelidad al Dios que reina. Señor. Necesitamos eso que está en el corazón de Dios y que Dios quiere repartirlo a sus hijos. O usted de aquellos que se enreda y se mezcla entre traidores, entre malhechores, para que las cosas le vayan bien. David, hermano, no quiso ser perseguido por el hombre y apelar a la misericordia de Dios. Cuando David comienza su trabajo de conquista en la cueva de Adulán, que le llegaron los peorcitos, David, ¿qué pudo hacer? ¿Qué es lo que hizo con el Señor? Hizo que esta gente le fuera leal a él. Por eso es que salen en la escritura los 30 valientes de David, y de esos 30 valientes, 3 de ellos que marcaron la diferencia. Los 30 valientes de David. ¿Sabe lo que hicieron los 30 valientes de David? Amar a David más allá de las debilidades y de los errores que cometía. Estos 30 valientes de David amaban a David. Esos que dicen amo a Dios pero no amo a mi líder es un mentiroso y no sabe nada. Amén. Los 30 valientes de David amaban a David. Ellos sabían que David portaba una palabra que podía edificar su vida. Ellos sabían que David era el escogido de Dios para que ellos salieran de sus ruinas espirituales, materiales y físicas. Estos 30 valientes de David amaban a David. Amén. De estos 30 dice que 3 se abrieron en camino. ¿Por qué? Porque estaba David en un momento que necesitaba agua. Y decía, ¡ay! ¿Cómo no beber de esta agua del arroyo? Lo escucharon. Escucharon un deseo del corazón de David. Y 3 se abrieron camino entre los 30. Y dice que pasaron momentos terribles y pusieron su vida en peligro para conceder un anhelo de David. ¿Cómo le llaman ahora los fariseos a estos 3 chupamedias? Sonríe que Jesús te ama. Eso no es ser chupamedia. Eso es honrar la unción. Amén. Eso es honrar al que ha sido apartado para Dios. ¿Te gusta la palabra? Amén. Amén. Esos 3 se abrieron camino. ¿Entienden? Para concederle un anhelo del corazón de David. No pueden haber conquistas si no hay un pueblo leal al líder. Amén. Señor. De ninguna manera. Porque toda conquista es alcanzada por un ejército. Amén. No por una sola persona. Un ejército. Un ejército. David sabe que no necesitaba 1.600.000 aproximadamente de valientes, de 20 jóvenes que pudieran tomar. Él sabe lo que necesitaba: gente dispuesta. Un remanente de calidad para hacer un remanente de cantidad. ¿Qué es lo que se ha perdido en la iglesia? La lealtad. La lealtad a la persona. Si no puedes leal a una persona, ¿son leal a Dios que no lo ve? Y entonces se abrieron 3 caminos. Vamos a concederle el deseo. Pusieron sus vidas en riesgo para llevarle agua a David. David después la derramó, pero esta gente leal es la que hace falta en el ministerio. Amén. Es la que hace falta para conquistar. Es la que hace falta para poder batallar y alcanzar las victorias de Dios. Dios
no le da victoria a los traidores. Dios no le da victoria a los incapaces, a los mentirosos. Dios no le da victoria. No, el que te está dando la victoria es Satanás, no es Dios. Porque Dios no es Dios que usted se pueda burlar de él. Dios le da la victoria a sus hijos. Amén. Señor. Santo. Santo. Menos mal que el domingo que viene no venimos porque hay elecciones. Pero tomen todo lo que tengan que tomar. Dice de tener la fe. Resulta que bueno, el profeta le dijo, bueno, David, decidí que le tengo que comunicar a Dios cuál es tu elección. Tremendo. Porque, hermano, no puede usted tomar una elección así porque sí a la ligera. Las elecciones o las decisiones que nosotros tomemos tienen que ser consultadas a Dios. Amén. Señor. Usted tiene que consultar por cada cosa. ¿Sabe que yo consulto a Dios? E incluso, ¿sabe qué le digo al Señor? Horas antes de venirme acá, Señor, ¿cuál es la ropa que tú quieres que yo me ponga para ti? ¿Has consultado por esas cosas? Señor, ¿cuál es la ropa? Yo no me pongo la ropa que tengo en la casa, nada más la que me gusta. Yo tengo la ropa que el Espíritu Santo me dice que me tengo que poner para Él en ese día, en este día preciso. Porque eso es dependencia del Espíritu Santo. Y me vengo así nomás. Totalmente vengo a ver al mendigo de la esquina. Vengo a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vengo al lugar donde Él se establece y se manifiesta. Vengo a presentarme a Él con dignidad. Señor, ¿cuál es la ropa de la ropa que yo tengo? ¿Cuál es la que tú quieres que me ponga? Entonces las elecciones que tú hagas no es según tu ojo, sino lo que Dios dice. Amén. Amén. Santo. Dice, bueno, el profeta dice, bueno, apúrate David que tengo que mandar respuesta al Señor. El profeta fue y le comunicó al Señor de la decisión de David. Hermanos, mandó una peste el Señor. En el primer día nomás, el ángel de Jehová iba matando 70,000 personas. Cuando David vio eso, oh santo, dice que lloró y clamó a Dios. Señor, dijo, yo soy el culpable. Detén esta matanza. Yo soy el culpable. Castígame a mí y a mi casa. Nada que ver con lo que pasa hoy en día. Castígalo a él. Señor. Que la pase mal él. David dijo, basta ya, Señor. Ellos, miren lo que dijo David, ellos no han pecado en nada. David no sabía que había sido instrumento de justicia en la mano de Dios. Ellos no han pecado nada, ellos son simples ovejas que dicen que obedecen mi orden. Y los que habían pecado había sido el pueblo de Dios, no David. Pero David se había hecho cargo y era responsable del pueblo de Israel y de Judá. Le dijo, detén esta matanza, Señor. Castígame a mí, castiga a mi familia. Sí, vos, así, no toque a mi hijo, vos. Nos faltan kilómetros y kilómetros para sanar enfermos, para libertar endemoniados. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón está lleno de pecado. No hemos sido purificados. ¿Entiende? Santo, no podemos ver las cosas como realmente se tienen que ver. Santo, mi alma alaba al Cordero. Yo tengo una palabra específica para muchos de los que están aquí presentes. ¿Sabe qué? El religioso y el legalista no le da oportunidad a nadie. El legalista ve las escrituras y no le da oportunidad a la mujer soltera con hijos. El legalista no. La mujer soltera con hijos no tiene oportunidad en el reino. El legalista no le da oportunidad a los de segunda nupcias. No, señor. Usted quedó descalificado para el legalista y usted no entra al reino de los cielos. El legalista no le da oportunidad ni a los homosexuales ni a las prostitutas.
Sabemos que en esa condición no entramos al reino, pero sí siendo purificados por el Señor. Amén. El legalista no le da. El legalista no le da oportunidad al hijastro, Sí, Señor. al padrastro o a la madrastra. ¿Sabe por qué? Porque se ha olvidado de la sangre de Cristo. Se ha olvidado del sacrificio en la cruz del Calvario. El legalista, el religioso, usted sigue asistiendo a esa iglesia, pero usted no va a obtener oportunidad de nada. No le da oportunidad a los solteros. El legalista no le da oportunidad a una iglesia a un soltero. Quiero decirte algo de parte del Señor. Amén. Y escúcheme bien, jovencitos, en el nombre de Jesús. Tienen que aprender en el nombre de Jesús a honrar al hombre de tu casa que está contigo, a la mujer que está contigo. Tienes que aprender a respetar y a trabajar por tu padrastro y por tu madrastra, así como hubieras trabajado por tu papá y tu mamá. Empezá a trabajar por el que te da de comer todos los días. Sí, Señor. Empezá a trabajar por ello, porque si tú fuera tu padre original o tu madre original, estarías trabajando. Pero como tienes un padrastro y una madrastra, tú le estás haciendo castigar, le estás castigando a ellos lo que tu madre o tu padre no te hicieron. Entonces, hay oportunidad en el nombre de Jesús. Gracias. Si usted, escúcheme, si usted fuera una persona correcta, con el corazón conforme al de Dios, cuando usted tiene que entrar en las labores de la casa o tiene que ayudar a sus padres, el hijo los ayuda, pero deja de ayudar al padrastro o a la madrastra castigando a sus padres originales. Decime una cosa, díganme ustedes, jovencitos, y los que no están acá que escuchen. Si estuvieran con sus padres originales, ¿ayudarían a su mamá, sí o no? Sí. ¿Por qué no ayudan a la mujer que, no siendo su madre, ha dado la vida por ustedes? Porque Jesús, no siendo nada por ustedes, dio la vida por ustedes. Entonces tenemos que entender la cruz del Calvario. Tenemos que entender que cuando hay familias ensambladas y los hijos viven debajo del techo de aquel que les da de comer, tienen que trabajar por ellos. Sí, Señor. ¿Sí o no? Porque tienes que honrar la casa donde te han dado techo y comida. Tienes que aprender a honrarla, hermano. Amén. Tienes que aprender a honrar y no morder la mano de quien te da de comer. Amén. No somos perros, somos hijos. Amén. Porque Jesús no era nada mío, no era nada tuyo. Pero Él dio su vida por ti y por mí. Si fuera mi madre te ayudaría. Pero como soy la mujer que se desvive por mí, te da comida, te da techo, no trabajo por ti. No trabajo por el Padre. No. Acá somos hijos del reino. No podemos dejar que el paganismo entre a la iglesia de Jesucristo. Esos son los conceptos paganos que han entrado a la iglesia de Jesucristo. Yo siendo mujer, yo tengo que trabajar. Si me hubiera abandonado mi padre, para mí padrastro como si realmente tuviera mi padre. Y si no sabe qué tiene que hacer a usted, hijos ingratos y desagradecidos, ir con esas personas a quienes ustedes quieren honrar. Si no, comiencen a honrar la casa donde Dios los ha Sí, establecido. Señor. ¿Le gusta o no le gusta? ¿Quiere aplaudir o quiere taparse las manos? ¡Santo! ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque la religión no le da oportunidades a los hijastros. No le da oportunidades a las familias ensambladas. No le da oportunidad a las mujeres solteras. No,
o entrega, no le da oportunidad. Pero Cristo sí da oportunidad. Amén. Y Cristo te puso en un lugar, en el lugar que estés, para que honres ese lugar. Y para que honres las autoridades de ese lugar. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y Amén. Dios llama, tú comanda, Señor. cae. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dio un padrastro. ¿Entendés? Que te va a sacar el pecado de tu corazón. Amén. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Amén. Amén. Así es. Porque estamos en el reino. Y somos hijos del reino. Te va a sacar el pecado que hay en tu corazón. Sométete a toda autoridad. Sométete a la autoridad de tus padres y de tus madres, de aquellos que te están dando de comer. Si no, ve y honra donde crees que debes honrar. Sí, Señor. Lamentablemente, yo que vos aplaudiría, pero es así. Y no es porque yo conozca un caso. Todos los casos son iguales. Hijos rebeldes, contumaces, que le hacen pagar a aquellos que le dan de comer techo y calzado por aquellos que nunca le dieron nada. Porque sabe que hay un pecado en tu corazón. Hay alguna raíz de amargura y un pecado en tu corazón que se está vengando con la persona incorrecta. Santo. Por eso es que los David se tienen que volver a levantar. Amén. Amén. Tienen que hacerse responsables y tienen que comprometerse con las familias y con el ministerio que Dios le ha entregado. Porque la figura del hombre es necesaria en la casa. La figura del hombre, el hombre tiene que poner orden en su casa, hermano. Dice, con un gobierno de amor, sí, amén, un gobierno de amor, y a Él sea la gloria. Tenemos que aprender a gobernar. Pero la figura del hombre es necesaria en el hogar y en la iglesia de Jesucristo. Amén. Señor. Porque Débora fue Débora para la gloria de Dios. Porque Dios no encontró hombres para levantar. Santo. Entonces, gloria a Dios por los chupamedias. Amén. Por esos tres. Amén. Que se abrieron camino entre los 30. Y dice, yo le voy a conceder el anhelo a mi papito. Aquel que porta la palabra que va a edificar mi vida, mi familia, mi matrimonio. Amén. Señor. Santo. Dios lo bendiga. Quiero decirte algo que me mostró el Espíritu Santo también. Ustedes háganme trabajar, no dejen que Dios me muestre. Porque cuando trabajo mucho, descanso poco y no dejo que Dios me hable. Pero déjame decirte, mi alma alaba al Cordero, la iglesia de Jesucristo tiene que volver a las Escrituras, Amén. a la palabra de Dios. Tiene que volver su corazón al Rey de Gloria. Alabanza a su nombre. La iglesia de Jesucristo, mi alma alaba al Cordero. Respeta más al impío que al hermano. La iglesia de Jesucristo va al impío. Y como tiene alguna conveniencia, mírame la mano. Entonces dice, ay, ¿cómo le va, señora? Dios la bendiga. Alabanza a su nombre, claro. Si es la que te paga el sueldo. Pero venís a la casa de Dios y maltratás a tu hermano. Y mirás en menos a tus pastores. Venís a la casa de Dios y estás mirando mal a los niños. No soportas los niños. Pero sí, al niño del que te da la plata, sí es un angelito de Dios y es un impío. Y déjame decirte que a todas esas personas también que están, que dicen, ¡ay, qué asco! El pecado de los impíos. ¿Saben qué? Peor es que usted sea piedra de tropiezo en la casa de Jehová. Señor. ¿Usted entiende? Amén. Porque muchas veces con los impíos nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque nos dan un trabajo, porque recibimos una ganancia, entonces nos vamos a tratar bien. El hermano, como tiene que honrar a Dios y a los pastores, ese no le puedo sacar nada, entonces la basura de la iglesia. ¿Qué me dijo el Espíritu Santo? Que tanto que nosotros degradamos al impío y somos peores que ellos cuando somos piedra de tropiezo en la casa de Jehová.
Eso es el pecado que está en el corazón, que mora en el corazón del hombre. Ese es el pecado que mora en el corazón del hombre. Y nunca vas a terminar de tus procesos mientras que no purifiques tu corazón. Y vivimos de proceso en proceso, en proceso, en proceso. Tenemos que ir de poder en poder y victoria en victoria. Eso dice la palabra. Y a su nombre, y a su gloria. Sí, Señor. Eso dice la palabra. ¿Qué proceso ni proceso? Ya fui procesada. Ahora voy de poder en poder, de victoria en victoria. El procesado nunca termina de aprender, nunca es maestro. El procesado siempre tiene que estar recibiendo leche porque nunca puede adquirir alimento sólido. ¿Y sabe por qué es procesado? Porque usted no quiere sacarse la inmundicia de su corazón. Santo, a mí me encanta esta palabra. Entre los 30 necesitamos gente leal. Leal al pastor, leal a la profeta, leal al ministerio. Amén. Como lo fueron los 30 valientes de David, que ellos amaban a David más allá de sus debilidades. David era hijo de Dios. Yo no te estoy diciendo que tú consientas y apañes el pecado. Yo te estoy diciendo que todos podemos pecar, pero no practicamos el pecado. David en un momento mandó a matar a un hombre para quedarse con la esposa, pero lo hizo una sola vez. Él no practicó ese pecado porque era hijo de Dios. Amén. Porque el corazón que es conforme al corazón de Dios sabe recibir la reprensión y no pecar nunca más. Amén. Santo, arrepentirse. ¿Saben qué? Entre esos 30, yo te quiero decir cómo podemos conquistar y qué es lo que nosotros debemos hacer para hacer realmente una iglesia de 5 millones de personas como lo hacía en ese tiempo cuando hizo el censo David. ¿Saben qué? Para alcanzar toda esa gente, ¿saben lo que tenemos que hacer? Ser como los valientes de David. Amén. Los valientes, ¿saben por qué Dios los plasmó en las escrituras? Para que aprendamos, hermano. Sí, Señor. Para tener un carácter correcto, para que aprendamos. Yo saqué dos. Uno era Sama, de los 30 valientes. Amén. Dice que los filisteos, porque en ese tiempo, en la antigüedad, peleaban siempre con los filisteos. Los filisteos habían tomado un campito, entonces la gente se había ido. Dice que Sama se paró en el campito que estaba lleno de lentejas Sí, Señor. y dijo: aquí peleo yo. Amén. Y Sama se paró en ese lugar que había sido invadido por los enemigos, en este momento los demonios, y se paró en ese lugar y dice: yo voy a defender lo que papá me ha entregado. Yo voy a defender el campo de lenteja que es mío, que no importa el valor que tenga, pero Dios me lo entregó a mí. Amén. Los valientes de David hacían estas cosas para que el reino de David se extendiera. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer para que el reino de Dios se extienda, para que se ensanche. Y el abrazo dice: aquí lo voy a defender yo. Yo no me voy a llevar por ninguna influencia, por ningún ataque. Ese hombre, mire, como 300 filisteos mató en ese campo de lenteja. Ahí se paró él a defender lo que Dios le había entregado. Todo lo que tú tienes en este momento, todo te lo ha entregado Dios, para que tú lo conquistes, para que tú lo defiendas, para que tú puedas hacer un lugar de paz donde tú te encuentras. Y yo asoma, baba, y sharabais. Y me decía acordar lo que el pastor me decía recién. Y estaba Eleazar, tremendo, uno de los 3 valientes. Hermano, ese hombre santo, escúcheme lo que le digo, peleó tanto contra los filisteos para defender el reino de David, que la espada se le quedó pegada en la mano. Sí, Señor. ¿Quiénes son los Eleazar que van a pelear por lo que Dios les ha entregado? ¿Quiénes son los Eleazar que se le va a quedar pegada la espada en la mano? Porque dice que ya la mano ya no tenía fuerza, ya eran muchos los que estaban combatiendo, la mano ya no tenía posibilidad de moverse más, pero dice que la espada se le pegó en la mano y con la espada él derribó a todos los filisteos, y la conquista que tenía que hacer no era para él, era para el reino de David, era para conquistar
filisteos a mi vida. Yo tengo la espada, tengo la palabra pegada en mi mano y con esa palabra yo peleo, con esa palabra derribo demonios, con esa palabra derribo argumentos. Quizá mi mano está cansada, pero mi palabra, la palabra de Dios, mi espada, está dando muerte a aquello que se levanta en contra del conocimiento de la verdad. ¡Santo! ¡Gloria! ¡Santo! Y a su nombre, y a su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aplauda su palabra.